al consumo en restaurantes y de la fracción 20 de la ley del impuesto a la renta. De acuerdo con el artículo 28, no serán deducibles el 91% de los consumos en restaurantes. Para que proceda pues la deducción del 8.5, que es la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante medios distintos al efectivo, como puede ser tarjeta de crédito, de débito de servicios, o a través de monederos electrónicos que autorice el SAT. Serán deducibles al 100% los consumos de restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción 5 de este artículo, sin que exceda de los límites establecidos en dicha fracción. Habíamos comentado que bueno, pues en el caso de viáticos, pues tendría que cumplir con los montos que señala la fracción quinta que vimos la clase pasada. Y cierra la fracción 20 señalando que en ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Con esa fracción fue con lo que terminamos la clase anterior. La fracción 21 de artículo nos señala, bueno, ya lo habíamos visto, que en el caso de gastos en comedores que no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, pues tampoco serán deducibles. Y si lo están, eh, y estos se exceden de un monto equivalente a un salario diario del área geográfica por cada trabajador de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que paga el trabajador por este concepto. Entonces, aquí este primer párrafo establece que propiamente pues, los gastos que no están a disposición de todos los trabajadores, pues no van a ser deducibles de impuestos. Ahora bien, si lo están, pues cumplen con el requisito, siempre y cuando no excedan de un salario mínimo diario de cada trabajador, adicionado por la cuota de recuperación. La cuota de recuperación es lo que cobran por el alimento que le dan al trabajador. Ahora, estos gastos, el límite que establece estos gastos, no incluyen los gastos relacionados con prestación de servicio de comedor, como son el mantenimiento en laboratorios, especialistas que estudien la calidad de los alimentos servidos en esos comedores. Aquí lo que trata de hacer la autoridad, bueno, pues es que dentro de estos gastos que se hacen para prepararle los alimentos en estos comedores a los trabajadores, pues no vayan relacionado dentro de esos gastos, pues la prestación del mantenimiento de esos laboratorios y lo que se le pague pues a los especialistas en revisar que sean de buena calidad estos alimentos que se proporcionan en esos comedores donde pues ingieren sus alimentos los trabajadores. Aquí, como ya habíamos comentado, pues algunas empresas, sobre todo grandes empresas, pues ven esa comodidad que le pueden dar al trabajador, pues para que sean deducibles esos gastos que se hagan que se proporcionen en esos comedores, pues tendrá que cumplir con esta regla del artículo 21 perdón, esta fracción 21 del artículo 28. También comentamos algo relativo a la fracción 22, que son pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de los agentes aduanales o de los apoderados aduanales. Aquí la disposición nos señala que no serán deducibles, pues estos pagos por servicios aduaneros distintos de los honorarios que se le pague al agente aduanal o al apoderado aduanal y gastos que incurran estos agentes aduanales o la persona constituida por agentes aduanales en los términos de la ley. A veces contratamos directamente al agente aduanal, a veces lo contratamos a través de una agencia, de una persona moral constituida por varios agentes aduanales. Pues aquí lo que nos señala la fracción 22 es que los pagos por estos servicios aduaneros que pagamos por operaciones al comercio exterior, pues no podrán deducirse. Sin embargo, por ahí el artículo 62 del reglamento, a ver, déjenme ver si tengo aquí el reglamento abierto. El artículo 62, aquí está el reglamento, nos señala que para los efectos de esta fracción 22 del artículo 28, en estas operaciones
de comercio exterior en los que participen como mandatarios o consignatarios los agentes aduanales, en este caso se podrán deducir para efectos de la ley del impuesto a la renta estos gastos siempre y cuando estén amparados con comprobantes fiscales, o sea, con factura electrónica. Y que los servicios relacionados con estas operaciones a nombre del importador sí se pueden deducir aun cuando la erogación hubiera sido efectuada por conducto de esos propios agentes aduanales o apoderados aduanales. Pues es una salvedad muy buena que nos da el artículo 62 para estar en la posibilidad de poder deducir estos gastos que se realizan por operaciones de comercio exterior. Luego viene la fracción 23, que también nos considera como partida no deducible los pagos realizados aparte relacionadas a través de un acuerdo estructurado cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a los regímenes fiscales preferentes. Antes de explicar, bueno, pues qué es un régimen fiscal preferente o qué son partes relacionadas, que pues ya lo habíamos comentado en clases anteriores que hay definiciones que están contenidas en la propia ley del impuesto de la renta. Por ejemplo, que es una parte relacionada, pues lo considera el artículo 179 de la ley. Ahorita volvemos a platicar que es una parte relacionada y que es un régimen fiscal preferente. A partir de esta fracción 23, eh, las partidas no deducibles están, la mayoría de ellas relacionadas pues a estos regímenes fiscales preferentes o bien a partidas que no son deducibles cuando se realicen entre estas partes relacionadas. Aquí la fracción 23 nos está diciendo que todos los pagos que realicen esas partes relacionadas a través de los acuerdos que hagan, cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, pues no van a ser deducibles. Nos señala el segundo párrafo que esta fracción también será aplicable cuando el pago no se considera un ingreso sujeto a un régimen fiscal preferente, si el receptor directo o indirecto del mismo utiliza su importe para realizar otros pagos deducibles a otro miembro del grupo, o en virtud de un acuerdo estructurado que se consideren ingresos sujetos a estos regímenes fiscales preferentes. ¿A qué se refiere? Bueno, primero, para entender el concepto de esta partida no deducible, pues tenemos que tratar de entender pues esos conceptos que a veces pues no son muy, pues muy fácil de comprender, sobre todo por la terminología que muchas veces utiliza la autoridad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el régimen que nos señala aquí, regímenes fiscales preferentes, son las famosas refipres, que de seguro lo han escuchado más con ese concepto, de refipres a regímenes fiscales preferentes. Pues es propiamente la abreviatura que hace la ley del impuesto a la renta. Y no es otra cosa, muchachos, más que los paraísos fiscales. A eso se refiere estos regímenes fiscales preferentes. Y por ahí, hablando de estos paraísos fiscales, se considera así al impuesto a la renta en el extranjero que graban con una tasa inferior al 75% del ISR. Pues propiamente por eso la gente, pues lo que trata de hacer, pues es invertir en esos paraísos fiscales. Incluso hay pues algunos países que pues no graba absolutamente eh, nada, lo que nos llevamos para esos paraísos con ISR, ¿no? Entonces, por eso la gente pues trata de llevar sus inversiones a esos paraísos fiscales, pues en donde les van a cobrar un mínimo del impuesto sobre la renta, eh, o bien no les van a cobrar impuestos sobre la renta, y por eso llevan sus inversiones para esos países en donde están esas tasas impositivas muy pequeñas o no existen esas tasas impositivas. Por otra parte, pues, ¿qué es una parte relacionada? De acuerdo con el artículo 179 de la ley, se va a considerar parte relacionada cuando dos o más personas eh, participen de una manera directa o indirecta, ya sea en la administración del negocio,
en el control o en el capital de la otra. Pues propiamente a veces hay socios que son que son pues accionistas de varias personas morales. Cuando son accionistas de varias personas morales empiezan a interactuar entre ellos y pues propiamente empiezan a realizar operaciones con el fin de beneficiarse. Entonces aquí lo que trata la disposición pues es regular que todas estas operaciones que realicen entre ellos pues sean a precios comparables, o sea, sean a valor de mercado. No vayan a realizar operaciones en donde se vendan a un precio menor y pues se vean beneficiados con esas operaciones que hacen entre ellos, ¿no? Entonces, esta definición, pues propiamente nos la da el artículo 179 de la ley y es motivo de estudio de la materia de personas morales 2. Ahí van a ver nuevamente, pues que es una parte relacionada, algunos ejemplos perdón, de cómo llevan o cómo pueden realizar operaciones pues, para verse beneficiados. Aquí lo que trata la disposición, jóvenes, es evitar, entre ellos, realicen operaciones y se vean beneficiados. A esto se refiere esta fracción 23. Y esta fracción 23 va muy relacionada con la fracción 29. A ver, me voy a brincar estas fracciones para que vean cuál es la relación que guarda la 23 con la fracción 29. Por ejemplo, pues allá nos dijo que todos los gastos relacionados, que todos los gastos que efectúen entre esas partes relacionadas, siempre y cuando no sean a precios, a operaciones comparables, ¿no? O sea, que realicen operaciones con montos inferiores a los de mercado. Y aquí la fracción 29 me señala que también van a ser partidas no deducibles los pagos que efectúe el contribuyente que también sean deducibles para un miembro del mismo grupo o para el mismo contribuyente en un país o jurisdicción en donde también sea considerado residente fiscal. Si el contribuyente es un residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional, esta fracción será aplicable cuando el pago sea deducible para el residente en el extranjero en su país o jurisdicción de residencia fiscal. ¿A qué se refiere esta famosa fracción 29? Pues que también se considera adecuada eh, lo que señala esta fracción cuando los pagos sean realizados por el contribuyente, no van a ser deducibles cuando los mismos también sean deducibles para una parte relacionada en México en el extranjero. O sea, aquí lo que trata de prever la ley del impuesto de la renta, pues es que los pagos que se realicen entre esas partes relacionadas, pues no sean deducibles tanto para el contribuyente como para el que celebra la operación con nuestro contribuyente. O sea, que ninguna parte relacionada pues se vea beneficiado con hacer algún pago como deducible. O sea, trata de evitar estas operaciones entre estas partes relacionadas. También el segundo párrafo, digo, no lo leo porque está muy amplio el concepto, pero finalmente lo que quiere decir es que va a ser deducible si el contribuyente lo acumula. Si no acumula el ingreso, no lo puede hacer deducible. O sea, si celebran esas relacionadas operaciones y yo realizo el pago, vamos a suponer que yo soy una parte relacionada y le realizo un pago. Yo lo voy a poder deducir si la parte relacionada lo acumula para efectos de impuesto a la renta. Si no lo acumula, entonces yo tampoco lo deduzco. Y pues lo que trata de hacer la autoridad pues es que haya simetría fiscal. Obviamente, pues esto va muy de la mano con la recaudación que pretende obtener por parte de nuestros contribuyentes. Entonces, si entre esas partes relacionadas celebran operaciones, para que yo pueda considerar ese gasto o ese anticipo que pague como deducible, lo que tiene que hacer la otra parte relacionada pues, es acumular el ingreso. Si no lo acumula, pues yo no deduzco el gasto, ¿no? El pago que le efectúo. Entonces es la simetría que trata de hacer la ley del impuesto a la renta y propiamente por eso les mencionaba que algunas de estas fracciones después de la fracción 22, pues ya vienen
vienen siendo operaciones entre partes relacionadas. Entonces, aquí lo que busca la autoridad, pues es que deduzcas el pago que efectúas siempre y cuando la otra parte relacionada lo acumule. Si no lo acumula, pues no lo puedes tú como integrante de esa operación, deducir ese pago. A eso se refiere esta fracción 23 y que va muy de la mano con esta fracción 29. Insisto, a veces no nos metemos en la materia de personas morales uno con estas fracciones porque pues, son motivo de análisis y estudio de la materia de personas morales 2, pero bueno, pues ya que estamos aquí, pues tenemos que aprovechar para ver todas las fracciones, ¿no? También la fracción 24 nos regula otra partida no deducible eh, y no van a ser deducibles los pagos en cantidades iniciales. Fíjense muy bien a lo que refiere esta fracción. No van a ser deducibles los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender bienes, divisas, acciones o títulos valor que no coticen en mercados reconocidos y de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 16C y que no hubieran ejercido, que no se hubiera ejercido siempre que se trate de partes que sean relacionadas en los términos del 179. Es otra fracción pues, que también va de la mano y que va dirigida pues, a esas operaciones que realizan partes relacionadas. ¿Qué es lo que nos señala? Pues que no van a ser deducibles cualquier cantidad que se paguen entre ellos, que les dé esa cantidad inicial que paguen, que les vaya a dar derecho de adquirir en un futuro o vender bienes, divisas, acciones o otros títulos valor. ¿A qué se refiere esta fracción 24? Bueno, la idea de esta fracción 24 lo que persigue es que se considera propiamente que si nosotros le damos a una parte relacionada una cantidad inicial para que nos permita tener derecho a vender una divisa o vender un bien o un título de valor, que obviamente que no sean de los que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, pues que de alguna otra forma pues no podamos deducir esas cantidades que pagamos. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer aquí la autoridad es que se ha dado cuenta con las auditorías que ha realizado a estas partes relacionadas, que muchas veces dan ese pago inicial y lo quieren deducir. Pero realmente, con el paso del tiempo, pues dieron el pago inicial, pero no se concretó la operación. O sea, dieron ese pago inicial que les daba derecho a adquirir pues los bienes o las divisas o los títulos valor. Y lo que estaba esperando la autoridad, pues es que pues, se concluyera esa operación de compraventa, ¿no? Y sin embargo, pues no se lleva a cabo. Y estas partes relacionadas, pues aprovechan y dicen, bueno, pues te doy esos pagos iniciales, los deduzco y después convenimos que no se llevó a cabo siempre la operación y ya lo hicimos deducible para efectos del ISR, cuando finalmente no se concretó la operación. Entonces, como vio ese mal comportamiento la autoridad por parte de estas partes relacionadas para deducir esos pagos, que les daba ese derecho, pues determinó que ningún pago inicial, mientras no se concrete la operación, puede ser partida deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, solamente van a ser deducibles cuando se concrete la operación y siempre y cuando pues, sean entre partes relacionadas y en operaciones comparables, o sea, que estén a valor de mercado esas operaciones para adquirir o vender esos bienes, esas divisas o esos títulos valor, ¿no? Que propiamente pues, van a representar la propiedad de acciones. Entonces, cualquier cantidad inicial que se pague en las partes relacionadas, pues no van a ser deducibles en tanto no se concrete la operación. Y así evitamos que pues puedan deducir algo que lo hacen pues, de alguna forma, pues porque no estaba regulado en la ley. Por eso esta fracción 24 y la 23 y la 29 pues son de reciente creación, datan desde el año 2014 estas fracciones, ¿no? Recuerden que lo que trata la autoridad, por ejemplo, ahora con
con todo lo que ha implementado desde el año del 2020, desde el año pasado, de que el contador público dé a conocer pues sus estrategias fiscales, sus planeaciones fiscales, pues lo que ha tratado de hacer la autoridad, pues aparte pues de conocer qué es lo que las lagunas que aprovechan la ley, que tiene la ley y que las aprovechan los contribuyentes, pues es conocer qué hacen, que pues lo hacen conforme a la disposición fiscal y pues ir cerrando las brechas de aprovechar todas esas coyunturas que a veces nos otorga la ley, ¿no? Y que nos puede beneficiar como contribuyentes. Entonces, por un lado, pues regula que los contadores den a conocer esa estrategia o esa planeación fiscal, pero más que por andar de chismosa la autoridad, pues quiere saber qué puntos de la ley tiene que atacar pues para evitar pues que se vayan sin pagar algún impuesto, ¿no? Entonces lo que trata pues es de, de que de alguna otra forma, pues si nosotros le damos a conocer a la autoridad, pues de qué forma podemos pagar menos impuestos, pues la autoridad lo que va a hacer con toda esa información, pues es tratar de quitar esos huecos que existen en la ley o regularlos, ¿no? Y a eso se refiere esta fracción 23, 24 y 29 de operaciones entre partes relacionadas, evitar que el contribuyente se vea beneficiado con partidas deducibles. Por eso las regula aquí en estas partidas no deducibles para evitar que le afecte la recaudación, que pues es la misión principal del servicio de administración tributaria, ¿no? ¿Qué más puede no ser deducible? Otra partida no deducible es la que contiene el artículo 25, que señala que la restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamos, este, cuando dichos derechos sean cobrados por los prestatarios de dichos títulos, pues tampoco va a ser una partida deducible. La fracción 26, las cantidades, bueno, esta ya lo habíamos platicado en su momento cuando vimos el artículo 14, pues tiene mucha lógica esto, ¿no? Por ejemplo, nos regula esta fracción 26 que las cantidades que tengan el carácter de PTU o estén condicionadas a la obtención de esta, ya sea que correspondan a trabajadores, a miembros de administración, pues no son deducibles, no son partidas deducibles. Habíamos platicado, por ejemplo, cuando habíamos visto pues, la mecánica de los pagos provisionales, que propiamente la autoridad pues nos graba, vamos, en pagos provisionales nada más nos graba los ingresos y nos permite determinar un coeficiente de utilidad para determinar la utilidad fiscal base para el pago provisional cuando multiplicamos esos ingresos acumulados por ese coeficiente de utilidad. Eso nos da nuestra base de utilidad, nuestra base gravable del pago provisional. Ahora, cuando le dimos lectura a ese artículo 14, vimos que podemos deducir a esa utilidad fiscal la PTU que paguemos en el ejercicio, que nos da la facilidad pues de acreditarla, deducirla o restarla, como quieran llamarle, de esa utilidad fiscal de pago provisional. Y nos da la regla, ¿no? De que la podamos dividir a partir de mayo y hasta diciembre en partes iguales, y pues una octava parte cada mes de manera acumulativa, ¿no? De tal forma que, pues en el pago de mayo, en el pago provisional de mayo, pues solamente deduzco la octava parte de la PTU que pagué. En el mes de junio las dos octavas partes y así sucesivamente hasta llegar a diciembre y ya deducir la totalidad de la PTU. ¿Por qué nos señala que, que es una partida no deducible las cantidades que tienen el carácter de PTU? Pues simple y sencillamente porque cuando revisamos el artículo 25 que señaló qué es lo que una persona moral puede deducir, pues no vamos a encontrar esa partida de PTU. ¿Por qué? Pues porque ya la estamos acreditando. O sea, no nos permite tomarla como deducción, pero sí nos la permite acreditar. O sea, ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es la diferencia que si nos la hubiera permitido o viniera incluida dentro de las fracciones que regulan las partidas deducibles
que efectúan las personas morales. Pues que ayudan esas partidas que sí nos permiten deducir, ayudan a bajar la base gravable, o sea, bajar la utilidad fiscal. ¿Por qué no nos permite deducir la PTU? Porque si nos permitiera deducir la PTU, pues le repercutiríamos al trabajador, ¿no? O sea, su utilidad fiscal de la que participa con el 10%, pues sería menor. No nos la permite deducir porque finalmente nosotros ya la estamos disminuyendo de la utilidad fiscal base en nuestros pagos provisionales. Entonces, si la autoridad permitiera que la de PTU fuera una deducción autorizada, pues estaría teniendo el contribuyente pues un doble beneficio, ¿no? Por un lado lo considera deducción y por otro lado la disminuiría de su pago provisional conforme a la mecánica del artículo 14. Por eso determinó la autoridad, bueno, sí la vas a poder disminuir de tu pago provisional, pero no va a ser pues una deducción autorizada. Es por eso que se encuentra dentro de esta fracción 26 de los no deducibles, ¿no? Ahora bien, ¿por qué la autoridad determina esto? Pues para que tampoco se vean perjudicados los contribuyentes y tengan una menor base gravable de la que van a participar. Entonces, la autoridad al regular esto, pues está matando dos pájaros de un mismo tiro, ¿no? Entonces, recuerden, la PTU es una partida, lo que paguemos de las cantidades que entreguemos por PTU es una partida no deducible que de conformidad con esta fracción 26 del artículo 28. Pero el artículo 14, cuando terminamos el pago provisional a mecánica, pues tampoco va a perjudicar a los a las personas morales que paguen SU, por eso permite disminuirla en octavas partes y de manera acumulativa, ¿no? ¿Qué más? Tampoco es deducible, se considera partida no deducible, los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital contable, que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero. Aquí sí nada más, bueno, también es una partida no deducible para las operaciones que celebren estas partes relacionadas, pero únicamente con residentes en el extranjero, en términos del artículo 179. El artículo 179 nos regula, primero nos define que es una parte relacionada y después nos regula todas las operaciones que efectuamos entre partes relacionadas. Entonces aquí, si nosotros pagamos intereses por deudas, que deriven por deudas, y esos intereses que pagamos exceden del triple del capital contable, pues no lo vamos a poder deducir. Pero, insisto, son únicamente operaciones que celebran entre partes relacionadas que son residentes en el extranjero. Entonces, esto no es aplicable si celebran operaciones partes relacionadas residentes en el país, o sea, residentes en México. Nada más es aplicable para operaciones celebradas entre partes relacionadas que sean residentes en el extranjero. Si estamos hablando de alguien que no es parte relacionada, pues ya vimos que la fracción octava del 25, pues sí permite deducir los intereses, ¿no? O sea, ahí no hay problema. Esta fracción va dirigida nada más a operaciones que celebran dos contribuyentes que son partes relacionadas y que ambos son residentes en el extranjero. Entonces, aquí lo que pretende esta fracción 28, jóvenes, pues es seguir regulando pues, todas esas operaciones en donde se pueden ver beneficiados pues esas partes relacionadas y aquí nos limita que si exceden el triple de su capital contable por esas deudas, pues los intereses que paguen por esas deudas no pueden hacerlos deducibles del impuesto sobre la renta. ¿Qué más? Fracción 28 nos habla de algo que es muy lógico, Fíjense, no será deducible los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, materias primas, productos semiterminados y terminados, o por los gastos relacionados directo o indirectamente con la producción o la prestación de servicios a que se refiere el artículo 39. ¿Qué se refiere el artículo 39? A la determinación del costo de ventas. Dichos anticipos tampoco forman
gran parte del costo del vendido, a que se refiere la fracción 2 del artículo 25. El artículo 25 nos señala cuáles son las deducciones autorizadas que pueden realizar las personas morales. La fracción segunda pues, se refiere que las personas morales van a poder deducir el costo de ventas. Ahora bien, para los efectos de esta fracción, el monto de las adquisiciones o de los gastos se deducirán en los términos de la sección tercera del título segundo de esta ley, siempre que cuenten con el comprobante fiscal que ampare la operación por la que se efectuó el anticipo. Entonces vamos a tratar de entender por qué no es deducible esos anticipos para adquisiciones de mercancía, materia prima o productos semiterminados o terminados. Miren, esta disposición desde mi punto de vista y el de muchos contadores, pues ni debería de existir. O sea, honestamente, ¿por qué? Porque pues, lo único que trata la autoridad es precisar, aunque sea innecesaria pues, esta fracción 28. ¿Por qué? Porque todos esos anticipos pues están ligadas pues, al costo de ventas. Entonces, de alguna otra forma, jóvenes, pues no se puede deducir. ¿Por qué? Pues porque va ligado al costo de venta. O sea, cuando yo adquiero mercancía, materia prima, productos semiterminados o terminados, pues lo que deduzco para efectos fiscales es el costo de venta. Entonces, pues es lógico que la autoridad me diga, si tú das anticipos, no puedes deducirlo. Ahora, si llevas a cabo la operación de compraventa, pues entonces ya sí lo puedes deducir conforme a esa sección tercera del título segundo, pero siempre y cuando pues, tengas el comprobante fiscal. ¿A qué se refiere esa sección tercera del título segundo, jóvenes? Pues habría que ver pues un índice de la ley del impuesto de la renta para pues entender la disposición fiscal, ¿no? Porque nos dice que el monto total de esas adquisiciones o de estos gastos se van a deducir siempre y cuando tenga el comprobante fiscal, pero en los términos de la sección tercera del título segundo. Pues ya saben que el título segundo pues es el título de la ley de impuestos de la renta que regula a las personas morales. Ahora bien, si ustedes buscan la sección tercera, pues se refiere al costo de ventas. Entonces, si ustedes realizan la operación, ya no hablamos de anticipo, sino que ya se realizó la operación, sí lo pueden deducir como costo de ventas, porque va a formar parte pues, de su inventario inicial, de su inventario final, o sea, va a tener que ver con la determinación del costo de ventas. Si nada más dan el anticipo y no llevan la operación, pues obviamente, o sea, no concretan la operación que dieron por ese anticipo, pues obviamente ni siquiera como costo de ventas lo pueden deducir. Entonces, la ley pues tiene que prever que pues, los contribuyentes no den esos anticipos y no concretan la operación y lo quieran deducir. Por eso es muy tajante la fracción 18, ¿no? 28 digo, al decirles, das un anticipo por adquirir mercancía, por adquirir materia prima, productos semiterminados, terminados, esos anticipos no van a ser deducibles. Ahora bien, das el anticipo y sí concretas la operación. Ah, bueno, entonces sí vas a poder deducirlo, pero a través del costo de lo vendido. O sea, por eso nos regula que va a formar parte, va a ser una deducción autorizada de la persona moral, pero lo va a deducir en los términos de esa sección tercera del título segundo, o sea, como costo de ventas, pero siempre y cuando pues, cuente con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación. Si nada más cuenta con el anticipo y no concreta la operación, pues ni siquiera como costo de venta lo puede llevar a cabo. Entonces, está por demás la disposición, pero bueno, lo que trata aquí la autoridad, pues es de precisar, ¿no? De que si no concreta la operación no puede deducir ese anticipo. ¿Qué más nos regula las partidas no deducibles? La fracción 29. Bueno, la fracción 29 ya la vemos, las partes relacionadas que solamente se van a deducir los pagos que se efectúan entre partes relacionadas si la otra parte relacionada acumula el ingreso
yo puedo deducir si no lo acumula, no se pueden deducir los pagos. Entonces ya me salto esta fracción 29 que ya la habíamos comentado en su oportunidad cuando comentamos la fracción 23. La fracción 30, ¿qué otra partida no es deducible? Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor del 0.53 al monto de dichos pagos. A ver, esta disposición, jóvenes, pues esta fracción 30 se incorporó en la reforma fiscal de 2014 y ha tenido modificaciones. Por ejemplo, la última modificación que tuvo, pues ocurrió en el año 2019. ¿Pero a qué se refiere? ¿O cuál es el sentido de incluir esta fracción 30 como partida no deducible? Que propiamente, pues lo que quiere la autoridad es pues que el contribuyente tenga una utilidad gravable más tangible. ¿A qué se va a referir con eso? Bueno, fíjense, los pagos que a su vez sean ingresos para el trabajador no van a ser deducibles. Hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor del 0.53 al monto de dichos pagos. Pues habría que ver qué pagos realizo como persona moral, que son ingresos exentos para el trabajador. Sacar la lista de todos los pagos que yo realizo a un trabajador que son exentos para él y aplicarle a esa totalidad de pagos el factor del 0.53. La cantidad que obtenga, por ejemplo, si yo le pago a mis trabajadores, no sé, 100,000 pesos de pagos que les efectúe, que para ellos son ingresos exentos, y le aplico el factor del 0.53, nada más para efectos de... A ver si alguien me hace la operación, por favor. Vamos a suponer que esos pagos son por 100,000 pesos. Los pagos que son ingresos exentos para el trabajador. Y a 100,000 pesos le aplican el factor del 0.53, ¿cuánto les da? 53,000, profesor. Eso sería partida no deducible. Ahorita vemos por qué el sentido de esta disposición. Pues es bastante significativo, ¿no? De esos 100,000 pesos que fueron ingresos exentos para mi trabajador y son pagos que yo le realicé, pues yo no los voy a poder deducir, esos pagos que fueron exentos para el trabajador. ¿Por qué? Pues porque fueron pagos que me beneficiaron a mis trabajadores en su momento. Entonces yo tengo que quitar ese efecto para que la utilidad gravable pues sea la más adecuada. O sea, no me esté beneficiando con pues doblemente, ¿no? Al deducir todos esos pagos. Ahora, el factor puede cambiar, pero se tiene que dar determinada condición. Por eso me da un punto y aparte en el segundo renglón. Me dice que el factor a que se refiere este párrafo va a ser del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto a las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. ¿Qué es lo que pretende aquí la autoridad? Pues que no le quite pagos a los trabajadores que pues están exentos del pago del impuesto de la renta para ellos, de conformidad con el artículo 93. Porque el artículo 93 de la Ley de Impuesto de la Renta regula todas aquellas conceptos que puede percibir las personas físicas y que no están sujetos al pago del ISR. Entonces, algunas de esas fracciones del artículo 93 le repercuten a los trabajadores que tiene la persona moral. Entonces, si le empieza a bajar el pago de estas prestaciones que están exentas, pues aquí lo que señala la disposición es que en lugar de aplicar el 0.53 a ese total de prestaciones o de pagos que realiza el patrón, pues le va a aplicar la tasa del 0.47. Entonces, a menores prestaciones que no pagan
impuesto, pues el contribuyente pues obviamente va a tener menos partidas deducibles, porque no es lo mismo aplicar el 0.53 sobre 100,000 que nos da 53,000 pesos, a aplicarle a los 100,000 pesos el factor de 0.47, que nos va a dar 47,000 pesos de partidas no deducibles. Entonces, en la medida que se cumpla con esta segunda parte del artículo de la fracción 30, pues aplicaremos el 0.47. Pero, ¿cuáles son esas partidas que se consideran ingresos exentos para el trabajador? Y la autoridad pues nos da un listado a través de la miscelánea fiscal de la regla 33129. Y esa regla que nos establece la resolución miscelánea, a ver, aquí está. Aquí nos da el listado de esta regla 33129. Nos dice que para determinar el cociente señalado en las fracciones 1 y 2, ahorita vemos cuál es el cociente de las fracciones 1 y 2, se considerarán, entre otros, las siguientes erogaciones. Pero fíjense, antes tenemos que ver cuáles son esos cocientes que tenemos que determinar conforme a la fracción 1 y 2 de esta regla, para ver si aplicamos el 53 o aplicamos el 47, el factor del punto 53 o punto 47. Por ejemplo, aquí nos dice la regla que para los efectos del artículo 28, fracción 30, para determinar si en el ejercicio disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, respecto de las otorgadas con el ejercicio fiscal inmediato anterior, se estará lo siguiente. Entonces tiene que determinar dos cocientes. Fracción primera, se obtendrá cociente que resulte de dividir el total de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio, entre el total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores en el ejercicio. Entonces, fíjense, divide el total de prestaciones pagadas a sus trabajadores entre el total de sus remuneraciones y prestaciones. Entonces, si yo le doy prestaciones a mis trabajadores, pues la divido entre el total de remuneraciones que le pagué y esas prestaciones, y saco un cociente, saco el cociente de la fracción primera. La fracción segunda me regula la misma operación, la misma división, pero con las operaciones, la fracción primera con las operaciones del ejercicio vigente. O sea, vamos a poner operaciones del 2021. O sea, las prestaciones que le pago a mis trabajadores entre el total de remuneraciones más mis prestaciones. Y la fracción 2 me regula lo mismo, la misma división, pero con las operaciones del ejercicio inmediato anterior, o sea, de 2020. Entonces saco dos cocientes en base a esa división. Me dice que cuando el cociente de la fracción primera sea menor al cociente de la fracción segunda, pues se entenderá que hubo una disminución en las prestaciones otorgadas por el contribuyente a favor de los trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos, y por las cuales pues ya no podrá deducirse el 53% de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. Entonces, si por ejemplo mi cociente de la fracción primera, que son mis operaciones del 2021, es menor a mi cociente de mi división que realicé con mis datos del 2020. O sea, si comparo ese 2021, la división del 2021 con la división del 2020, pues aquí me dice que cuando la del 2020 sea menor a la del 2021, ya no puedo aplicar el factor del punto 53, sino tengo que aplicar el factor del punto 47. Ahora bien, ¿cuáles son todas esas remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores? Aquí me da el listado para efectos de determinar pues, ese cociente de esa fracción primera y segunda. Y aquí vamos a encontrar pues, sueldos, rayas, gratificaciones, aguinaldo, indemnizaciones, prima de vacaciones, prima dominical, premios de puntualidad, asistencia, PTU, seguro de vida, reembolso de gastos médicos, previsión social, seguros de gastos médicos, fondos y cajas de ahorro, vales de despensa, restaurante, gasolina, ropa, ayuda para transporte, cuotas sindicales. Todas estas partidas son las que voy a considerar
dentro del total de remuneraciones pagadas. Y las prestaciones, pues algunas no graban impuestos sobre la renta. Voy a tener que ver de todas estas partidas, pues cuál es, por ejemplo, la prima dominical, pues está exenta conforme a la fracción 14. El aguinaldo está exento también conforme a la fracción 14. La PTU está exento conforme a la fracción 14. Entonces, todas estas partidas, pues tengo que ver cuáles graban ISR y cuáles no graban. Entonces, todas las partidas de este listado, de estas 27 numerales que regula esta regla 33129, pues algunas pagan impuesto y otras no pagan impuesto. Las que sean exentas para el trabajador las divide entre el total de todas las partidas de las 27 partidas. Y me va a dar un cociente de la fracción 1 del ejercicio 2021. Las tengo que comparar con la misma operación, la misma división, pero de las operaciones del 2020. Y ya que tengo esos dos cocientes, pues aplico la fracción tercera. Cuando mi cociente del ejercicio 2021 es menor a la del 2020, entonces en lugar de aplicar el factor del punto 53, aplico el factor del punto 47. Ahora me regreso a la fracción 30. Entonces, de acuerdo con esta fracción, el factor de aplicar el punto 53, pues va a ser la cantidad, o sea, la partida no deducible para el trabajador, o el punto 47, si fue menor el ejercicio 2021, el cociente del 2021 al cociente del 2020. Eso es a lo que se refiere esta situación. Esto causó mucha controversia cuando salió en el 2014, pues porque pues le estaban quitando este efecto. Ahora, ¿el por qué realizar esto? Pues para hacer una base gravable más tangible. Porque propiamente, pues por una parte, pues le estamos pagando esos conceptos a nuestros trabajadores que para ellos no graban. Entonces aquí lo que trata de hacer la autoridad, pues es quitarle ese efecto, ¿no? Para que no se vean beneficiados los contribuyentes por este tipo de derogaciones por las cuales el trabajador, pues no pagó impuesto, ¿no? ¿Qué más? Fracción 32. Los intereses netos del ejercicio que excedan el monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%. Tampoco serán partidas deducibles esos intereses netos que excedan esa operación de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%. Y cierra con la fracción, perdón, pensé que había una 32, pero ya no hay fracción 32. Pero fíjense, esta fracción 31 va muy ligada con las regalías, con la asistencia técnica, que bueno, pues en su momento vimos qué partidas están consideradas dentro de, como deducibles, como deducción autorizada dentro del artículo 25 de la ley del impuesto a la renta. Y bueno, pues platicamos que incluso hubo dudas al final de esa clase, en donde pues alguien preguntaba, no me acuerdo si fue Margarita o alguien, que era una regalía o que era asistencia técnica. Y bueno, pues los conceptos son muy amplios. Por ejemplo, miren, pues hay diversas disposiciones que pueden definir qué es lo que es una regalía. Por ejemplo, el artículo 8 del reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor, pues nos dice que las regalías es una contraprestación económica que paga una persona por el uso, por la licencia o por la explotación de la propiedad intelectual, pues del titular de esa regalía. Entonces, si el autor deja usar, pues vamos, su obra, pues obviamente le tienen que pagar una regalía. Si vemos cuáles son los ejemplos más comunes de lo que se considera regalía, pues podemos ver que, por ejemplo, están las marcas, el uso de patentes,
el nombre comercial o esos derechos de autor para explotar pues, obras literarias, obras científicas. Eso es lo que es una regalía. Y también, por ejemplo, nos habla de asistencia técnica. Entonces, pues, ¿qué puede ser o qué definición podemos encontrar de qué se refiere o a qué se refiere esa asistencia técnica? Y encontramos diversas definiciones, ¿no? Pero de entrada en el diccionario de la Real Academia nos dice que es la asistencia proporcionada por especialistas, ya sean locales o internacionales. Pero bueno, pues hay que buscar ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, una patente que tengo por algo que inventé, pues si yo permito usar esa patente, pues eso es asistencia técnica. Los servicios de ingeniería también de ingeniería especializada también está considerada como asistencia técnica. Elaboración de proyectos muy técnicos, también es habitual que lo consideren como asistencia técnica. Entonces, cualquier contrato de licencia que otorgo, pues es considerado como asistencia técnica, pero son servicios muy, muy, muy especializados. Y esto va en relación con esos conceptos. Entonces, estas son a grandes rasgos y tratando de explicar pues las 32 fracciones que existen hasta el momento de lo que está considerado como partidas que no pueden deducir las personas morales. Sí, dime, Ambris. Profe, pero ¿qué se refiere a utilidad fiscal ajustada? Lo que pasa es que cuando miren, de seguro bueno, tenemos que terminar con esta fracción 23, o sea, para efectos de deducibilidad, eh, de acuerdo con esta fracción 32 del artículo 28, nos dice que no van a ser deducibles los intereses netos del ejercicio que excedan del monto que resulte de multiplicar la utilidad fiscal ajustada por el 30%. Pero ¿qué me regula los siguientes párrafos? Esta fracción solo será aplicable a los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio que deriven de sus deudas exceda de 20 millones de pesos. O sea, si no excede de 20 millones de pesos, pues no va a ser, no se va a considerar esta partida deducible. Esta cantidad aplicará conjuntamente a todas las personas morales sujetas a este título y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que pertenezcan a un mismo grupo de sociedades, ¿no? Que sean partes relacionadas. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, estas últimas fracciones va considerada para las partes relacionadas. Ahora bien, se considera como grupo lo establecido en el artículo 24 de esta ley. Esta cantidad se repartirá entre los miembros del grupo o partes relacionadas en la proporción de los ingresos acumulables. A ver, de alguna otra forma, pues esto va a tener, o sea, va a ser una partida deducible para esas operaciones que se celebren con partes relacionadas. Pero siempre y cuando el monto total de los intereses devengados deriven de deudas que excedan de 20 millones de pesos. Si las deudas no son mayores a 20 millones de pesos, pues ya no se aplicará esta disposición y nada más es aplicable a aquellos contribuyentes que sus intereses devengados sean superiores a 20 millones de pesos. Ahora, la utilidad fiscal ajustada, que es lo que pregunta Ambris. ¿Qué es la utilidad fiscal ajustada para estas partes relacionadas? Eso lo contempla esta fracción 32 en el tercer párrafo. Nos dice que la utilidad fiscal ajustada será la cantidad, es aquí donde está el mouse, estoy dando lectura. La utilidad fiscal ajustada será la cantidad que resulte de sumar a la utilidad fiscal señalada en la fracción 1 del artículo 9 el total de los intereses devengados durante el ejercicio que derivan de deudas del contribuyente, así como el monto deducido en el ejercicio por concepto de activos fijos, gastos diferidos
y cargos diferidos y erogaciones en periodos operativos. Entonces, la utilidad fiscal ajustada, Ambris, pues será esa utilidad fiscal que determinamos conforme al artículo 9, que cómo se determina la utilidad fiscal conforme al artículo 9. Aquí está cómo se determina la utilidad fiscal. Ingresos menos deducciones menos PTU. Esa es la utilidad fiscal que se determinamos conforme a la primera fracción del artículo 9. Nada más que aquí, para efectos de esta fracción 32 del artículo 28, perdón, pues será esa utilidad fiscal de la fracción primera del artículo 9. Le tengo que sumar el total de intereses devengados por el que derivaron esas deudas, así como el total deducido por concepto de activos fijos, gastos y cargos diferidos. Así determinó esa utilidad fiscal ajustada a que se refiere este primer párrafo de la fracción 32, pero insisto, nada más es cuando son operaciones entre partes relacionadas y esos intereses que devenga en esas partes relacionadas sean mayores a 20 millones de pesos. Entonces así se determina la utilidad fiscal ajustada. Perdón, se dio la confusión porque pues tenía que leer la fracción tercera del artículo 28, fracción 32, que es como nos dice cómo vamos a determinar esa utilidad fiscal ajustada. No sé si ya se aclaró un poquito más cómo se determina esa utilidad fiscal ajustada, Ambris. Sí, ya queda, profe, gracias. Ok, entonces estas son las partidas deducibles. Pues si nos llevamos un poquito más de 2 clases, son muchas deducciones. Insisto, jóvenes, digo, aquí la disposición, bueno, el temario propiamente de nuestra materia de personas morales, nos dice que tenemos que ver cuáles son esas partidas no deducibles de una forma muy general, porque el próximo semestre la van a ver ya de una forma muy particular, pero bueno, pues si ya estábamos en estos conceptos, a pesar de que se las vayan a repetir nuevamente sus maestros, pues que tengan esa idea general de cuáles son esas partidas que sí pueden deducir conforme al artículo 25, cuáles son esos requisitos de las deducciones para que sean deducibles y cuáles son todas estas 32 fracciones de aquellas partidas que desafortunadamente pues no pueden deducir, ¿no? Por eso están consideradas como partidas no deducibles. Pues hasta aquí llega nuestro tema 7 de nuestro programa de trabajo y vamos a dar paso al tema de pérdidas fiscales, que viene en nuestro temario en el numeral número 8, ¿no? Tenemos que ver todo el tratamiento fiscal que se les da a esas pérdidas fiscales. Aquí disponemos de 4 horas de estudio para ver todas estas tratamiento fiscal de pérdidas, así como vimos al tratamiento fiscal a la deducción de inversiones, tenemos que ver el capítulo 5 de las pérdidas, o sea, todo el tratamiento fiscal que se le da a las pérdidas. Incluso, bueno, pues cuando hicimos nuestro primer parcial, que propiamente fue la determinación de los pagos provisionales, pues ahí vimos que podemos disminuir las pérdidas de la utilidad fiscal base para el pago provisional, pero pues no habíamos visto pues, todo el tratamiento que se le da a esas pérdidas. Platicamos que estas pérdidas incluso pueden actualizarse y para ser disminuidas, ¿no? Entonces, vamos a ver todas esas reglas que nos da este capítulo 5 del título 2 de las personas morales. A ver, el artículo 57 regula que las pérdidas fiscales, ¿cómo se van a obtener? Se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por la ley, o sea, los ingresos acumulables que son el 16, 17 y 18, le voy a restar las deducciones autorizadas del artículo 25, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 27, ¿no? De los requisitos para poderlas deducir. Esta diferencia de ingresos menos deducciones
Cuando las deducciones sean mayor que los ingresos, pues va a ser una pérdida fiscal. Si yo en el ejercicio tuve ingresos por 2 millones y yo tuve, tuve ingresos por 2 millones y deducciones de 2 millones 300, pues las deducciones, si son mayores que los ingresos, pues voy a tener una pérdida fiscal de 300,000 pesos. Y esa pérdida fiscal de 300,000 pesos porque tuve de ingresos 2 millones y de deducciones 2 millones 300, esa pérdida de 300,000 pesos se va a incrementar en su caso con la PTU que pague en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, si en ese ejercicio pagué PTU, no sé, pagué 100,000 pesos, entonces mi pérdida de 300,000 pesos incrementa a 400,000 pesos por esa PTU que pagué de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, eso es lo que, cómo se determina una pérdida fiscal, cuando mis deducciones son mayores a mis ingresos. Ahora, esa pérdida fiscal, que ya vimos que se puede incrementar si pagué PTU en ese ejercicio, esa pérdida fiscal que ocurrió en ese ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Entonces, si yo tuve ingresos de 2 millones y deducciones de 2 millones 300, pues obtuve una pérdida de 300,000 pesos. Esa pérdida, si yo pagué PTU de 100,000 pesos, pues se incrementó a 400,000 pesos mi pérdida. Esa pérdida de 400,000 pesos, yo tengo 10 años, o sea, 10 ejercicios para agotarla. Y la puedo disminuir de la utilidad fiscal de esos 10 ejercicios hasta que me la acabe. Por eso dice hasta que la agote. Entonces, es un tiempo bastante considerable el que otorga la autoridad fiscal para poder amortizar esa pérdida, o sea, disminuir esa pérdida. ¿Qué más me regula el artículo 57? Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, pudiendo haberla hecha conforme a este artículo, pues va a perder el derecho de hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. Perdón. Entonces, si un contribuyente tiene una pérdida fiscal en 2020, por ejemplo, y en 2021 tiene una utilidad fiscal, pues puede amortizar esa pérdida, puede disminuir esa pérdida de su utilidad fiscal de 2021. Si se le olvidó que tiene una pérdida y no la amortizó, pues lo que nos dice este tercer párrafo, pues es que va a perder el derecho de hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en que pueda haberla efectuado. Entonces, pues va a ser muy difícil que a un contribuyente, persona moral, se le olvide que amortizar una pérdida, ¿no? Pero bueno, si se le llegara a olvidar, pues aquí la disposición nos señala que va a perder el derecho de amortizarla. Entonces, pues yo, bueno, digo, no quiero pensar que pues a alguien se le olvide amortizar una pérdida fiscal, ¿no? Ahora bien, ¿qué más? Para los efectos de este artículo, sí, dime, Ricardo. Buenos días, profe, ¿sí me escuchan? Buenos días. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si se quiere deducir en el límite de los 10 años, se tendría que empezar a deducir en el siguiente ejercicio en el cual haya una utilidad para poder deducirla en los siguientes 10 años. Sí, o sea, si yo tengo una pérdida, por ejemplo, en 2020, pues voy a tener los próximos 10 años para amortizarla por alguna futura utilidad que tengan esos 10 años. Entonces, la autoridad pues me da 10 años para amortizarla. Si el contribuyente en 2021, 22, 23, hasta el 28, perdón, 29, tiene puras pérdidas, pues ya se agotó el periodo de los 10 años para amortizar. Va a tener 10 años contra futuras utilidades. Si en esos 10 años pues no existen utilidades, pues ya perdió el derecho de amortizar esa pérdida.
pero a veces pues las pérdidas se agotan muy rápido, ¿no? O sea, imagínense una persona moral que todo el tiempo anda generando pérdidas, pues algo pasa, ¿no? Entonces, yo creo que los 10 años que da de plazo el, pues el legislador para poder amortizar estas pérdidas, pues son suficientes para poderlas amortizar. Si pasan esos 10 años y de seguro de una pérdida de 1 millón amortizó en los próximos 10 años 900 mil pesos, pues ya los 100 mil restantes, si ya pasaron los 10 años, pues ya se pierde el derecho de amortizar ese remanente. Pero por lo regular, digo, en la práctica, siempre es suficiente esos 10 años para poder amortizar esas pérdidas. Pero no sé, Ricardo, si por ahí iba tu pregunta o te contesté otra cosa que no preguntaste. Es que a lo que me refiero es que aquí nos indica que si, por ejemplo, en el 2020 tuvimos una pérdida y en el Sí, 2021 tuvimos una utilidad y sí, pues en el 2021 no deducimos esa pérdida, ya no lo vamos a poder hacer. Bueno, ya perdimos el derecho para los siguientes años. Entonces me sí. refiero a si, por ejemplo, si en el 2020 tuve una pérdida y en el 2021 una utilidad, y si yo no la deduzco en el 2021, ya no voy a poder deducirla, digamos, en los siguientes 10 años o 9 años, perdón, porque ya pasó 2021 Sí, a partir de 2022. sí, así es. Sí, te voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes una pérdida de 100 mil pesos en 2020 y tú en 2021 determinas en el ejercicio una utilidad fiscal de 15 mil pesos y se te olvidó amortizarla. Entonces, tú de esos 100 mil pesos hubieras podido agarrar 15 mil y amortizar la utilidad fiscal del 2021 y dejarla en cero y ya no pagar impuesto en la declaración anual. O sea, agarraste de esos 100 mil, pues 15 mil que te hacían falta, porque tu utilidad de 2021 fueron 15 mil. Pero se te olvidó que tenías esa pérdida. Entonces, lo que dice la disposición es que esos 15 mil pesos que pudiste amortizar en 2021, vas a perder el derecho. Y esos 15 mil, pues no los vas a poder amortizar para 2022, 2000, hasta 2029. O sea, esos 15 mil pesos de esos 100 mil, pues ya perdiste el derecho para amortizarlos. Ya nada más vas a poder amortizar los 85 mil que te restan. Eso es lo que se refiere este tercer párrafo. Ok, o sea, entonces de la cantidad, digamos, si tengo 100,000 pesos de pérdida fiscal en 2020 y en 2021 tengo 30,000 de utilidad y no lo deduje, o sea, no lo utilicé, todavía lo voy a Sí, poder ocupar en los siguientes 9 años, pero los 30,000 ya no, o sea, sobre 70,000 va a ser. sí, así es Ok, correcto. ok, pues vale, gracias. Ahora fíjense, que pues a veces las disposiciones pues son muy tajantes, ¿no? Pero pues el contador también tiene que buscar alternativas, ¿no? Para, pues, para arreglárselas o ingeniárselas cuando presentan cuando pues, se le olvidan las cosas, ¿no? ¿Cómo podría yo subsanar el error o la omisión que hizo el contador? ¿Quién me dice? Sería con una complementaria, ¿no? Pues sí, sí, si se me olvidó, pues inmediatamente presento una complementaria, ¿no? Ahora miren, pues la autoridad lo que está esperando pues es que no se acuerde pues está estableciendo que pues si no amortizó una pérdida que tenían, pudiendo haberlo hecho, pues pierden ese derecho, pero pues con una complementaria, pues a veces nos tenemos que dar las mañas pues para, al presentar la complementaria, pues ya me acordé, ¿no? Y miren, la autoridad a veces, con lo grandalla que es, pues a veces se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, pues nada más vigilen y cuiden lo que dice el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que ya ven que pueden presentar hasta un máximo de 3 complementarias. Entonces, pues con eso se subsana ese posible olvido o ese posible error, ¿no? Que pudiera tener un contribuyente. Y créanme lo que, pues ya en la práctica, jóvenes, pues ya la autoridad como que también entiende esa situación y dice, bueno, ya presentó una complementaria, pues ya no hace más, ¿no? Ya no le dice, oye, pues pierdes el derecho. Ya si de plano es muy olvidadizo. A veces llega a pasar cuando de repente el contador se va y contratan otro contador, no le dan todos los papeles de trabajo que tiene que revisar y pues no se percata pues de que ya se dejó de amortizar una pérdida, no nada más un año, sino varios años, ¿no? Entonces, pues digo, son situaciones que a veces
pues regula la autoridad, pero pues podemos encontrar la forma de arreglarlo, ¿no? Siempre y cuando pues está dentro de lo permitido por las disposiciones fiscales. Entonces hay que ver si no se han excedido de esas complementarias que puedo presentar, pues para poder corregir esa omisión, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Pero bueno, lo que le quería explicar a Ricardo, que ese es el sentido que busca la autoridad, ¿no? ¿Qué más me regula este artículo 57? Bueno, me dice que para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. Entonces ya me está hablando o me está señalando este párrafo cuarto que las pérdidas fiscales ocurridas en un ejercicio las voy a poder actualizar por el transcurso del tiempo. Puedo llevar esta primera actualización. ¿Cómo llevo a cabo esta primera actualización? Pues tengo que dividir el INPC del mes más reciente entre el INPC del mes más antiguo. ¿Cuál es el INPC del mes más reciente? El último mes del ejercicio en que se generó la pérdida. ¿Cuál es el INPC del mes más antiguo? Pues el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida. El primer mes de la segunda mitad pues sería julio. Ya hemos visto que propiamente, pues, por ejemplo, cuando vimos deducción de inversiones, pues también nos permite actualizar esa deducción de inversiones para efectos fiscales. Aquí para efectos fiscales, pues también esas pérdidas las voy a poder actualizar. Entonces, la primera actualización sería, si por ejemplo yo estoy hablando de la pérdida de 2020, o sea, en el ejercicio de 2020 tuve una pérdida de 100,000 pesos, porque mis deducciones fueron mayores a mis ingresos. ¿Cómo actualizo esa pérdida? La primera actualización, pues dividiría el INPC de diciembre de 2020, que es el último mes del ejercicio en que ocurrió, entre el primer mes de la segunda mitad del ejercicio, o sea, entre julio del 2020. Entonces, al dividir el INPC de diciembre del 2020 entre julio del 2020, me da un factor. Ese factor, pues ya quedamos que es hasta el 10 milésimo, o sea, 4 cifras después del punto. Y ese factor lo multiplico por mis 100,000 pesos. Si me da 1.1420, por ejemplo, pues multiplico esos 100,000 por ese factor de 1.1420 y me va a dar mi cantidad, mi pérdida actualizada. No sé si multiplico 100,000 pesos, que es mi pérdida, y me da mi factor 1.1420, pues mi pérdida actualizada ya van a ser en lugar de 100,000 pesos, 114,200 lo que voy a poder amortizar con esa primera actualización. O sea, me reconoce pues los meses que han transcurrido, ¿no? Para llevar a cabo esa actualización. Y en lugar de amortizar 100,000 pesos, pues ya actualizado, ya voy a poder disminuir, amortizar 114,200 pesos. Pero también me regula este cuarto párrafo una actualización más. Me dice que la parte de la pérdida fiscal de ejercicio anterior ya actualizada conforme esa primera actualización, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Entonces, después de este punto y aparte, me está permitiendo llevar a cabo una segunda actualización. Nada más que no tengo que perder de vista lo que dice esta segunda parte del cuarto párrafo. La parte de la pérdida fiscal de ejercicio anterior ya actualizada con la primera actualización de los primeros 3 renglones, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, le voy a hacer una segunda actualización. ¿Cómo llevo a cabo esa segunda actualización? Pues tengo que dividir el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en que la voy a aplicar. Si la voy a aplicar en 2021,
cuál es el último mes de la primera mitad del ejercicio, si la voy a aplicar en 2021. ¿Cuál es ese último mes de la primera mitad? ¿Cuáles, jóvenes? Sería julio de 2021, ¿no, profe? Junio del 2021. Entre el INPC, De diciembre de 2021. sí, porque fue de 2020, porque fue la última vez que la actualicé con la primera actualización. Entonces, son dos actualizaciones que me permite este cuarto párrafo. La primera, diciembre del ejercicio en que ocurrió, o sea, diciembre del 2020, entre el primer mes de la segunda mitad, que es julio del 2020. Esa es la primera actualización. Y la segunda actualización, que si la voy a aplicar en 2021, o sea, si voy a utilizar esa pérdida para aplicarla con una utilidad fiscal del 2021, va a ser dividiendo el último mes de la primera mitad del ejercicio en que la voy a aplicar, que es junio, el último mes de la primera mitad del ejercicio es junio del 2021, entre el INPC de la última vez que la actualicé, que es diciembre del 2020. Entonces, esa es la interpretación de esa segunda actualización. Por eso dice, desde el mes en que se actualizó por última vez, pues la última vez que la actualizó fue en diciembre del 2020, y hasta el último mes de la primera mitad, que es junio del 2021, que es cuando la voy a aplicar. Pero mucho ojo con este párrafo, jóvenes, porque esta segunda actualización la voy a llevar a cabo hasta el ejercicio en que la voy a aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense muy bien. La segunda actualización va a ser en la declaración anual, porque me dice que es en el ejercicio en el que se va a aplicar. Entonces, ya sé que las pérdidas fiscales ocurridas en un ejercicio la puedo actualizar 2 veces. Pero esa actualización las voy a realizar hasta el ejercicio en que las aplique. Antes no. ¿Qué más? Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la segunda mitad el mes inmediato anterior, que corresponde a la mitad del periodo. Pues es el mismo párrafo que estaba en la deducción de inversiones, si se acuerdan. Bueno, aquí también se aplica cuando es impar el número de meses. ¿En qué casos va a ser impar? Pues cuando sea un ejercicio irregular. Cuando sea un ejercicio irregular, o sea que no es de 12 meses, conforme al artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, pues un ejercicio irregular es aquel que no es de 12 meses. Cuando esté en ese supuesto, pues puede ser que sea impar el número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida. Pues en esos casos voy a aplicar el mes inmediato posterior a que corresponda a la mitad del ejercicio. Solamente en esos casos. Cuando no sea un ejercicio de 12 meses, se me puede dar la aplicación de este quinto párrafo. Entonces, hasta aquí, antes de pasar a los siguientes párrafos, vamos a tratar de hacer un resumen de estos primeros 5 párrafos. Entonces, voy a tener una pérdida fiscal cuando el monto de mis deducciones sea mayor al monto de mis ingresos. Tengo 10 años para amortizar esa pérdida fiscal. La puedo amortizar en los próximos 10 años contra las utilidades que tenga en esos próximos 10 años. Puedo actualizar esas pérdidas. La primera actualización va a ser dividiendo diciembre del año en que ocurrió entre julio del año en que ocurrió. Esa es la primera actualización. Y la segunda actualización la voy a poder llevar a cabo cuando la voy a aplicar. ¿Cuándo la voy a aplicar? Pues en la declaración anual. Cuando tenga una utilidad fiscal y la voy a aplicar, pues va a ser contra la utilidad fiscal de ese ejercicio en la declaración anual. ¿Cómo llevo a cabo esa segunda actualización? Si es un ejercicio regular, divido junio del año en que la voy a aplicar, el INPC de junio, entre la última vez que la actualicé, que fue diciembre. En este caso, le voy a aplicar contra una utilidad de 2021, pues será el INPC de junio del 2021 entre el INPC de diciembre del 2020, que fue cuando la actualicé por última vez. Ahora, vamos a suponer que mi pérdida es de 100,000 pesos, que mi primera actualización, pues como apliqué el factor del 1.1420,
se convirtió esa pérdida con mi primera actualización de 100,000 pesos en 114,200. Pero tengo que llevar a cabo una segunda actualización cuando la aplico. Vamos a suponer que la aplico en el ejercicio del 2021, divido el INPC de junio del 2021 entre diciembre del 2020 y que me da 1.0050, por ejemplo, ¿no? El índice que determino. Entonces multiplico esos 114,200 de la primera actualización por el factor de la segunda actualización. Vamos a suponer que me da 1.0050 y ya la pérdida se me convirtió en 114,771. Eso es lo que puedo amortizar contra mi utilidad fiscal de 2021. Si mi utilidad fiscal del 2021 son 80,000 pesos, pues de esos 114,771, pues agarro los 80,000 pesos que necesito para amortizar la utilidad fiscal del 2021 y dejarla en cero. Entonces, si de esos 114,771 agarro 80,000, que es lo que necesito, pues ya mi pérdida fiscal de 2021, que es 80,000 menos los 80,000 que amortizo de esos 114,000, pues ya me queda mi utilidad fiscal de 2021 en cero. Ya no tendría que pagar impuesto. Y todo el monto de los pagos provisionales, pues ya es saldo a favor. Todo lo que pagué en provisionales del 2021, más lo que acredité de intereses, ya es saldo a favor. Y todavía me queda un remanente de pérdida. Como tenía 114,771 y nomás apliqué 80, pues si a esos 114,771 le resto los 80,000 pesos que acredité, voy a tener un remanente de la pérdida de 2020 de 34,771 pesos. Esos los puedo seguir utilizando contra futuras utilidades. O sea, tengo 10 años para amortizar esa pérdida. O sea, aquí la pérdida de 2020, pues ya la apliqué en 2021, pero nada más necesité 80,000 pesos y todavía tengo un remanente de esa pérdida de 34,771 pesos. Que voy a poder amortizar, pues de seguro si vuelvo a tener utilidad fiscal en 2022, pues puedo amortizar esos 34,771. Pero fíjense, ese remanente de 34,771 que todavía me falta pendiente de amortizar, si lo voy a aplicar en 2022, pues lo puedo actualizar otra vez. ¿Cómo lo actualizaría? Pues de la misma forma, o sea, el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en que la voy a aplicar, pues ahora ya sería el INPC de junio del 2022. Entre el INPC del mes en que la actualicé por última vez. ¿Cuándo la actualicé por última vez? Pues en junio del 2021. Entonces la tercera actualización sería dividiendo junio del 2022, que es el último mes de la primera mitad del ejercicio en que la voy a aplicar, entre el INPC del mes en que se actualizó por última vez. La última vez la había actualizado a junio del 2021. Entonces divido el INPC de junio del 2022 entre el INPC de junio del 2021, obtengo mi factor de actualización y ese factor de actualización lo multiplico por mi remanente de 34,771. Ahorita lo vamos a ver con números, pero quiero que entiendan cuál es la mecánica, ¿no? Primeramente así platicado y ahorita lo vemos con ejercicios. ¿Qué más? Bueno, aquí me dice que el derecho a disminuir pérdidas, el sexto párrafo, es personal del contribuyente que la sufra y no podrá ser transmitido a otra persona, ni como consecuencia de fusión. Entonces, puedo disminuir mis pérdidas, pero ese beneficio de disminuir o amortizar mis pérdidas, como le quieren llamar, pues es personal del contribuyente y no lo podrá transmitir a otra persona moral, ni con motivo como consecuencia de fusión. Entonces las pérdidas no se pueden ceder a nadie, ¿no? En el caso de escisión, se regula otra situación. Las pérdidas pendientes de disminuir de utilidades fiscales se deberán de dividir entre las sociedades escindentes y las escindidas en la proporción que divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales de la escindente.
cuando éstas realicen preponderantemente dichas actividades empresariales. Bueno, para determinar esta proporción se debe excluir a las inversiones de bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante. O sea, me da la mecánica nada más que tengo que sacar para usar una proporción para efectos de cuando se da una escisión. Para poder seguir amortizando esas pérdidas, pues tengo que sacar esta proporción en base a este último párrafo del artículo 57. Y con esto se termina pues el tratamiento de pérdidas. Ya después me da el artículo 58 la posibilidad en los casos de fusión. Ya ven que originalmente pues me había dicho que que pues no podía yo deducir pues esa pérdida fiscal. Aquí el artículo 58 me señala que en los casos de fusión, la fusionante solo podrá disminuir su pérdida fiscal. A ver, permítanme que otra vez se me metió esta situación. Bueno, pero lo explico, ¿no? Ya después me señala la situación de alguna otra forma de que en el caso de fusión, la fusionante solo podrá disminuir su pérdida fiscal pendiente de disminuir al momento de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la explotación de los mismos giros en que se produjo la pérdida. Solamente en esos casos, en una fusión puedo llevar a cabo esa amortización. Cuando sea el mismo giro, que si va a tener el mismo giro la fusión de sociedades, pues ahí sí la puedo amortizar. Es lo que me regula este artículo 58 y me daba diversas reglas, ¿no? En cuanto a los socios y accionistas que posean el control de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero eso ya es en casos muy especiales, cuando se lleva a cabo fusión de sociedades, que en un principio me había dicho, pues no se puede transmitir, pero bueno, si conserva la sociedad fusionante el mismo giro, entonces cambia la jugada y me dice, bueno, en esos casos sí, pero cumpliendo con los requisitos del artículo 58. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos para tratar de ver si comprendimos pues esta disposición de cómo se actualizan las pérdidas. A ver, quiero que se ubiquen, aquí está el Excel de pérdidas, quiero que se ubiquen en el año 2020. En el año 2020, mis ingresos fueron 1,000,000 de pesos. Mis deducciones fueron 1,007,000. Entonces tuve una pérdida fiscal de 7,000 pesos en el año de 2020. Aquí donde tengo el mouse. ¿Cómo llevo a cabo la primera actualización de esa pérdida conforme al tercer párrafo? Tengo que dividir el INPC del último mes del ejercicio en que ocurrió la pérdida. Si estamos hablando del ejercicio de 2020, el último mes pues, es diciembre del 2020. El índice es de 2020, de diciembre del 2020, 109.271. Lo tengo que dividir entre el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida. El primer mes de la segunda mitad del ejercicio pues sería julio. O sea, la primera parte del ejercicio es enero-junio, la segunda parte es julio-diciembre. Entonces, si me dice que divida el último mes del ejercicio en que ocurrió la pérdida entre el primer mes de la segunda mitad del ejercicio, pues es julio. El INPC de julio es 107.444. Aquí vamos a ver los índices. Tenemos todos los índices cargados de acuerdo con la página electrónica del SAT, pues me da a conocer todos los índices nacionales de empresa al consumidor. Si estoy hablando de diciembre, pues aquí me dice que es de 2020, que fue cuando ocurrió la pérdida, 109.271, entre julio, 107.444. Es lo que procede a hacer el Excel. Si dividen diciembre del 2020, que es cuando ocurrió la pérdida, entre julio del 2020, que es el primer mes de la segunda mitad, les da un factor del 1.0170 esta división. Si multiplican los 7,000 pesos por este factor de actualización de 1.0170, les da una primera actualización de esa pérdida de 7,119 pesos.
O sea, la pérdida de 7,000 pesos con la primera actualización ya se convirtió en 7,119 pesos. En 2021 ya hicieron la primera actualización. En 2021 se van a dar cuenta que tienen una utilidad fiscal. Entonces, van a poder llevar a cabo una segunda actualización. ¿Cómo se realiza la segunda actualización? De acuerdo con ese tercer párrafo, me dice que la segunda actualización va a ser dividiendo el índice nacional de precios del último mes de la primera mitad del ejercicio en que la voy a aplicar. Si la voy a aplicar en 2021, el último mes de la primera mitad del ejercicio pues va a ser junio del 2021, que es el índice 113.018. Entre el índice de la última actualización, que fue diciembre del 2020, fue cuando la actualicé por última vez. El índice de diciembre del 2020, 109.271. Al dividir junio del 2021 entre diciembre del 2020, me da un factor de 1.0342. Pues esa primera actualización de 719 la multiplico por mi factor de la segunda actualización, 1.0342, y esa pérdida se convierte con una segunda actualización en 7,362 pesos con 47 centavos. Esa es mi pérdida con mi segunda actualización. ¿Qué pasa si en 2021 mi utilidad fiscal fue de 10,000 pesos? Pues amortizo la totalidad de mi pérdida de 2020 ya con la segunda actualización, con las dos actualizaciones. Entonces le resto, aquí amortizo mi pérdida de 2020 de 7,362 pesos contra los 10,000 pesos de utilidad, y mi utilidad fiscal de 2021 pues serán únicamente 2,637 porque ya amorticé completamente la pérdida de 2020. Ya nada más voy a tener que pagar impuesto del ejercicio de 2021 por una utilidad base de 2,637 pesos. Pues a eso le voy a aplicar pues la tasa del 30%, y pues obviamente pues estos 7,362 pesos actualizados pues ya me ayudó a amortizarlos contra mi utilidad fiscal de 2010, y ya tengo una utilidad fiscal base para aplicar la tasa del 30% menor, ¿no? No es lo mismo aplicar el 30% sobre 10,000 pesos que sobre 2,637 ya amortizada esa pérdida. Pues esa es el primer ejercicio de cómo actualizo una pérdida. Me voy a ir con el renglón de arriba. Por ejemplo, si mi pérdida fiscal es de 2019 y la pérdida fiscal que obtuve en 2019 fueron 55,000 pesos. Mi primera actualización pues es diciembre del 2019 entre julio del 2019, o sea, el último mes del ejercicio en que ocurrió, pues se ocurrió en 2019, pues es diciembre del 2019. ¿Cuál es el índice? 105,934. Entre julio del 2019, que es el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, que son 103.687. La división de diciembre del 2019 entre julio del 2019 me da 1.0216. Multiplico los 55,000 por ese factor de 1.0170, perdón, 1.216, y mis 55,000 pesos ya actualizados se convierten en 56,188 pesos. Voy a realizar una segunda actualización. Ahorita mi pérdida la tengo actualizada hasta diciembre del 2019, que fue cuando ocurrió. La voy a actualizar a 2020. Utilizo junio, que es el último mes de la primera mitad del ejercicio, que es en que la voy a aplicar. El índice es 106,743 entre la última vez que la actualicé, que fue diciembre del 2019, 105,934. Entonces divido el índice de junio del 2020 entre el índice de diciembre del 2019, me da un factor de 1.0076, multiplico mi primera actualización de 56,188 por este factor y me da, mi pérdida se me convierte en 56,615 pesos con 3 centavos. Si en el ejercicio 2020 la voy a amortizar y mi utilidad fiscal del 2020 son 29,400 pesos, pues de estos 56,615 que ya traigo la actualización,
tomo los 29,400 pesos y ya mi utilidad fiscal de 2020 queda en cero, porque ya amorticé de esos 56,000 pesos, 29,400 pesos. Y todavía tengo un remanente de 27,215 pesos de esta pérdida de 2019. Ya utilicé pues todo lo que es la utilidad fiscal de 2020. Entonces ya mi utilidad fiscal de 2020 pues quedó en cero. Ya no tendría que pagar impuesto por la utilidad de 2020. Ya todo lo que haya pagado de provisionales y de retenciones de ISR, de intereses, pues me va a quedar a favor. Y todavía voy a tener un remanente de 27,215 pesos. ¿Cómo tuve este remanente? Pues de los 56,615 actualizados, nada más ocupé 29,400, se lo resto, me queda un remanente de esa pérdida de 2019 de 27,215 pesos. Si la voy a aplicar contra una utilidad fiscal de 2021, pues también la voy a actualizar, pero ahora, ¿cómo es la tercera actualización? Pues divido y el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en que la voy a aplicar, o sea, junio de 2021, que es 113,018, entre la última vez que la actualicé, que fue junio del 2020, 106,743. La división del índice de junio de 2021 entre junio de 2020 me da un factor de 1.05870. Multiplico este factor por los 27,215 de remanente y me da una pérdida, una tercera actualización de 28,812.55. Si mi utilidad fiscal de 2021 es por un monto de 915, pues de estos 28,812 agarro los 915 que necesito para dejar mi utilidad fiscal en cero de 2021 y todavía tengo un remanente de 2019 de 27,897 pesos. Y esto, pues ahorita ya pasaron 2 años y todavía no me la acabo. Ya pasó 2020, la amorticé. Ya pasó 2021, todavía la sigo amortizando y todavía tengo un remanente de 27,897.55. Si en 2022 tengo otra utilidad fiscal, pues voy a dividir el INPC de junio del 2022 entre junio del 2021. Voy a actualizar estos 27,897 y la voy a amortizar por una tercera ocasión contra la posible utilidad que tenga en 2022. Entonces tengo 10 años para amortizar esas pérdidas. ¿Dudas de la amortización, señores, con estos dos ejemplos? ¿Sí se entendió cómo se van actualizando las pérdidas y cómo se van aplicando contra las utilidades fiscales, jóvenes? Sí, profesor. A ver, entonces, tomen nota. Vamos a hacer 2 ejercicios para que les deje de tarea. Tengo una pérdida fiscal en el ejercicio de 2020 por 113,218 pesos. Pérdida fiscal de 2020 por 113,218 pesos. Pues van a actualizarla y van a aplicarlas contra una utilidad fiscal del 2021 por 150,000 pesos. Es la utilidad fiscal de 2021. Utilidad fiscal de 2021, 150,000 pesos. Es el primer ejercicio. Entonces vuelvo a repetir los datos. Obtuve una pérdida fiscal en el año 2020 de 113,218. Las tengo que actualizar y la voy a aplicar contra una utilidad fiscal de 2021 por 150,000 pesos. Luego, el segundo ejercicio. Tengo una pérdida fiscal de 2018 por 513,000 pesos. Pérdida fiscal de 2018 de 513,000 pesos. En 2019 tuve una utilidad fiscal de 180,000 pesos. En 2019. En 2020 tengo una utilidad fiscal de 84,000 pesos. Y en 2021 tengo una utilidad fiscal de 200,000 pesos.
pues vayan actualizando esa pérdida y vayan amortizándola contra esa utilidad fiscal de 2019, 2020 y 2021. A ver si la agotan o todavía les queda un remanente, ¿sale? Esa es la tarea. A ver, rápidamente, jóvenes. Sus calificaciones. Pues el examen, bajo su consideración, yo siento que estuvo muy accesible. Voy a decir las calificaciones de las personas, voy a dar ciertas calificaciones de varias personas. Si no escuchan su nombre, tienen 10 en el examen parcial. Nada más voy a dar las calificaciones de quien no sacó 10. A ver, Barajas 8. Beltrán Rivera 5. Cárdenas Pérez 8. Cordero Hernández 8. Coria Castro 8. De la Rosa Celedón 5. García Amador 8. García Díaz 8. Gómez Arciniega 8. Gómez Monzón 7. Macías Villanueva 6. Saldaña Navarrete 6. Sánchez Eduardo 8. Sánchez Molina 6. Silva Fernández 5. Tejeda Santana 6. Vázquez Covatzin 8. Victoria Labastida 6. Y bueno, todos los demás